El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar una producción de Seminario Chiso. Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Capítulo 11. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie os sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros.
Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Deuteronomio capítulo número 11. En este capítulo Moisés establece dos condiciones para que los hijos de Dios obtengan la bendición divina y gocen de sus cuidados. Versículo 18. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, para que Israel pueda gozar de la tierra prometida y vivir en forma permanente en esta tierra que fluía leche y miel. Debía obedecer la voz de Dios y observar sus mandamientos. Moisés repasa los siguientes temas: amar a Dios. Dios les había preparado un territorio que no necesitaría de regadíos como las tierras de Egipto. Dios les enviaría lluvia temprana para la preparación de los terrenos y para hacer germinar la semilla. Estas lluvias caían en los meses de septiembre y octubre. De igual manera derramaría la lluvia tardía durante marzo y abril para obtener una gran cosecha. Por último, Moisés les dice que ha puesto delante de ellos la bendición y la maldición. Bendición si obedecen, maldición si desobedecen. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Educación Cristiana, página 53. ¿Dónde hallaremos leyes más nobles, puras y justas que las que aparecen en los libros en que se registran las instrucciones dadas a Moisés para los hijos de Israel? Estas leyes deben perpetuarse a través de todos los tiempos para que el carácter del pueblo de Dios pueda formarse a la semejanza divina. La ley es una muralla protectora para los que son obedientes a los preceptos de Dios. ¿De qué otra fuente podemos obtener fuerza semejante o aprender tan noble ciencia? ¿Qué otro libro puede enseñar al hombre a amar, temer y obedecer a Dios como la Biblia? ¿Qué otro libro presenta a los estudiantes ciencia más ennoblecedora, historia más hermosa? Claramente retrata la justicia y vaticina la consecuencia de la desobediencia a la ley de Jehová. A nadie se deja en la oscuridad en cuanto a lo que Dios aprueba o desaprueba. Estudiando las Escrituras llegamos a conocer a Dios y somos encaminados hacia la comprensión de nuestra relación con Cristo, quien llevó nuestros pecados y es el garante, el sustituto de nuestra humanidad caída. Estas verdades atañen a nuestros intereses presentes y eternos. La Biblia resalta entre los libros y su estudio tiene un valor superior al de otra literatura para dar vigor y expansión a la mente. Oremos. Padre nuestro, te suplicamos que transformes nuestro corazón para que podamos amarte así como nos amas y que podamos con tu gracia obedecer tus mandamientos. Por Jesús. Amén. Te invito a leer el día de mañana Deuteronomio capítulo número 12. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unabeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. La historia de la redención,
Capítulo 33. El sanamiento del paralítico. Poco después del derramamiento del Espíritu Santo e inmediatamente después de un período de ferviente oración, Pedro y Juan habían ido al templo para rendir culto a Dios y vieron a un paralítico pobre y angustiado, de 40 años de edad, que no había conocido otra cosa en la vida que el dolor y la enfermedad. Este infortunado había deseado por mucho tiempo ir a Jesús para recibir sanidad, pero estaba desamparado y vivía muy lejos del escenario de las labores del gran médico. Finalmente, sus fervorosos ruegos indujeron a algunas personas bondadosas a llevarlo a la puerta del templo. Pero al llegar allí, descubrió que el sanador, en quien se habían concentrado sus esperanzas, había sido entregado a una cruel muerte. Su desilusión provocó la piedad de los que sabían por cuánto tiempo había esperado con ansias ser sanados por Jesús, de manera que lo traían cada día al templo para que los que por allí pasaban pudieran darle una limosna que aliviara en algo sus actuales necesidades. Cuando Pedro y Juan pasaron por allí, les pidió que tuvieran caridad con él. Los discípulos lo contemplaron con compasión. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». El rostro del pobre hombre se demudó cuando oyó decir a Pedro que también era pobre, pero resplandeció con fe y esperanza cuando el discípulo terminó su sentencia, y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Los judíos se asombraron de que los discípulos pudieran llevar a cabo milagros semejantes a los de Jesús. Suponían que estaba muerto y esperaban que en ese caso todas esas maravillosas manifestaciones habrían cesado con él. No obstante, aquí estaba ese hombre que había permanecido desamparado y paralítico durante 40 años, en pleno uso de sus miembros, libre de todo dolor y feliz en su fe en Jesús. Los apóstoles vieron el asombro de la gente y preguntaron por qué se asombraban del milagro que habían presenciado, y los contemplaban con espanto, como si lo hubieran llevado a cabo por su propio poder. Pedro les aseguró que lo que habían hecho por los méritos de Jesús de Nazaret, a quien ellos habían rechazado y crucificado, pero a quien Dios había levantado de entre los muertos al tercer día. Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Después de este milagro, la gente se reunió en el templo y Pedro le dirigió la palabra en una parte del recinto sagrado, mientras Juan le hablaba en otra. Los apóstoles, después de manifestarles con claridad el gran crimen de los judíos al rechazar y dar muerte al príncipe de la vida, tuvieron cuidado de no conducirlos a la ira o a la desesperación. Pedro estaba dispuesto a aminorar al máximo la atrocidad de su culpa, presumiendo que la cometieron por ignorancia. Les dijo que el Espíritu Santo los invitaba a arrepentirse de sus pecados y a convertirse, que no había esperanza para ellos aparte de la misericordia de ese Cristo a quien habían crucificado. Sus pecados podían ser cancelados por su sangre solamente por fe en él. Detención y juicio de los apóstoles. La predicación de la resurrección de Cristo y que por medio de su muerte y resurrección finalmente todos los muertos saldrían de sus tumbas, conmovió profundamente a los saduceos. Creyeron que su doctrina favorita estaba en peligro y que su reputación había sido puesta en tela de juicio.
Algunos de los funcionarios del templo y el capitán de la guardia de ese recinto eran saduceos. El capitán, con la ayuda de algunos saduceos, detuvo a los 2 apóstoles y los puso en la cárcel, puesto que era demasiado tarde para que sus casos fueran considerados esa noche. Al día siguiente, Anás y Caifás, con otros dignatarios del templo, se reunieron para juzgar a los prisioneros que les fueron traídos a su presencia. En esa misma estancia y en presencia de esos mismos hombres, Pedro había negado vergonzosamente a su Señor. Todo ello apareció nítidamente en su memoria mientras el discípulo comparecía para hacer frente a su propio juicio. Ahora tenía la oportunidad de redimir la malvada cobardía de entonces. El grupo que se hallaba allí presente recordó la parte que había desempeñado Pedro en el juicio de su maestro y se alegró con el pensamiento de que podrían intimidarlo con amenazas de prisión y muerte. Pero el hombre que había negado a Cristo en la hora de su mayor necesidad era el discípulo impulsivo y confiado en sí mismo, muy distinto del Pedro que se encontraba ahora frente al Sanedrín para ser examinado ese día. Se había convertido, desconfiaba de sí mismo y ya no era más el orgulloso fanfarrón de otrora. Estaba lleno del Espíritu Santo y por medio de su poder había llegado a ser firme como una roca, valiente aunque modesto al magnificar a Cristo. Estaba listo para hacer desaparecer la mancha de su apostasía al honrar el nombre que una vez había negado. La osada defensa de Pedro. Hasta ese momento, los sacerdotes habían evitado mencionar la crucifixión o la resurrección de Jesús, pero ahora, para cumplir su propósito, se vieron obligados a interrogar al acusado acerca del poder mediante el cual habían llevado a cabo la notable curación del paralítico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dirigiéndose respetuosamente a los sacerdotes y ancianos, declaró lo siguiente: «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Las palabras de Pedro tenían el sello de Cristo, y su rostro estaba iluminado por el Espíritu Santo. Muy cerca de él, como testigo viviente, se hallaba el hombre que había sido milagrosamente curado. El aspecto de ese hombre, que solo pocas horas antes era un desamparado paralítico, pero que ahora había sido restaurado a la plena sanidad de su cuerpo y había sido iluminado con respecto a Jesús de Nazaret, le añadía peso al testimonio de las palabras de Pedro. Los sacerdotes, los gobernantes y el pueblo guardaron silencio. Los gobernantes no tenían poder para refutar esa declaración. Se vieron obligados a escuchar lo que menos querían oír, es a saber, el hecho de la resurrección de Jesucristo y su poder de llevar a cabo milagros desde el cielo por medio de sus apóstoles en la tierra. La defensa de Pedro, que reconoció valerosamente de dónde procedía el poder que había obtenido, los dejó abrumados. Se había referido a la piedra desechada por los edificadores, una alusión directa a las autoridades de la Iglesia que debieran haber percibido el valor de aquel a quien rechazaron. No obstante lo cual, había llegado a ser cabeza del ángulo. Con estas palabras se refirió directamente a Cristo, la piedra fundamental de la Iglesia. La gente estaba asombrada de la valentía de los discípulos. Suponían, puesto que eran ignorantes pescadores, que podían ser aplastados y confundidos al comparecer ante los sacerdotes, escribas y ancianos. Pero tomaron nota de que habían estado con Jesús. Los apóstoles hablaron como él lo hubiera hecho, con un poder convincente que sometió al silencio a sus adversarios.
Para ocultar su perplejidad, los sacerdotes y gobernantes ordenaron que los apóstoles salieran de la habitación para discutir juntos el asunto. Todos estuvieron de acuerdo en que era inútil negar que el hombre había sido sanado mediante el poder que recibieron los apóstoles en el nombre de Jesús, el crucificado. De buena gana hubieran tratado de cubrir el milagro mediante falsedades, pero esta obra fue hecha a plena luz del día y en presencia de una multitud, y ya había llegado al conocimiento de miles. Llegaron a la conclusión de que había que detener esa obra inmediatamente, pues en caso contrario Jesús lograría muchos creyentes, a lo que seguiría su propia desgracia y serían culpables del asesinato del Hijo de Dios. A pesar de su disposición a destruir a los discípulos, no se atrevieron a hacer nada más grave que amenazarlos con los más tremendos castigos si seguían enseñando o haciendo obras en el nombre de Jesús. A lo que Pedro y Juan declararon osadamente que su obra les había sido confiada por Dios y que no podían hacer otra cosa que hablar de lo que habían visto y oído. De buena gana los sacerdotes hubieran castigado a estos nobles hombres por su inquebrantable fidelidad a su sagrada vocación, pero temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. De modo que después de repetir sus amenazas y prohibiciones, dejaron a los apóstoles en libertad. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un buen día para ti. Estamos listos para leer algunos extractos de lo que Elena G. de White escribe en cada uno de los libros que nos dejó. Y bien, hoy es 26 de junio y nuestra reflexión se titula Invertir para glorificar a Dios, no al yo. Revisamos la Biblia en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. En cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que, piso tras piso, se elevaban hasta el cielo. Esos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados incombustibles, se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Yo pensaba, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber de los seres humanos. Mientras esas altas construcciones se levantaban, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Una gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando hombres y mujeres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Raros son, aún entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Quienes tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, el pauperismo y el crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres y las mujeres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 281 y 282.
Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.